La comunicación es el proceso de intercambio de ideas o de información que se dan entre todos los seres humanos. En este caso sabemos de que hay un emisor en el proceso de comunicación, un emisor, un medio que es el lenguaje y tenemos el receptor. En este caso lo que interesa es poder identificar a las personas que tienen dificultades, ya sea para hablar, para escuchar o para comprender el lenguaje que las personas realizan, o en este caso los niños. En el lado izquierdo de la pantalla tenemos la ficha escolar o la ficha médica, en este caso que se aplica a los niños de 2 a 4 años de edad. Y a la derecha tenemos a los niños mayores de 5 años. Son dos formas completamente diferentes de abordarla. En cada una de ellas nosotros identificamos a través del maestro, maestra, tutor o responsable del niño que nos estaría dando la información en el momento del abordaje, y nosotros evaluaríamos estas dos grandes áreas, es decir, tanto para poder emitir o comunicarse como para poder entender o ser receptor de un mensaje. Entonces la pregunta 4.1 en el caso de los niños de 2 a 4 años se pregunta en comparación con los otros niños de la misma edad, ¿tiene dificultad para darse a entender? Nótese que en este caso está haciendo alusión a lo que es la emisión del proceso de comunicación o la expresión que él pueda tener. Y evaluamos con las escalas que ya nosotros conocemos, de acuerdo al nivel de dificultad. Luego, en este caso, pasamos a la pregunta 4.2 y ya hacemos alusión ya no a la parte expresiva, sino a la parte comprensiva, en este caso del niño, y preguntamos, cuando se comunica con los demás compañeritos, amigos, etcétera, etcétera, ¿tiene Juancito, por ejemplo, si fuera un niño, dificultad para poder entender, en este caso, o comprender? Y evaluamos según las escalas de poca, mucha o total dificultad. En el caso de los mayores de 5 años, podemos tomar en cuenta que el proceso de comunicación en ellos es un poco más compleja, porque ya los niños incluso ya pueden usar sus voces para el intercambio de información, hacer señales o escribir información en aquellos que lo puedan hacer. Entonces estamos hablando de poder hacer un par de preguntas más que evalúen tanto la escucha como el comprender en este caso. Es de tomar en cuenta que los niños pueden tener problemas de comunicación no necesariamente por una cuestión neurológica pura que afecta el proceso de comunicación, sino también por problemas que pueden derivarse, por ejemplo, por el oído o algunas otras complicaciones, un problema del trastorno de niños autistas u otro tipo de condiciones que nos interesan poder evaluar y que vamos a poder ver reflejadas acá. Y pueden estar relacionadas, en este caso, con la capacidad para poder interpretar los sonidos que el sistema auditivo está reuniendo en el caso del oído y reconocer las palabras que se utilizan. La intención es no incluir problemas de comunicación debido, por ejemplo, que alguien tiene un idioma diferente. La primera pregunta en los casos de los mayores de 5 años entra preguntando con la dificultad que tiene para comunicarse. Nótese que en este caso la pregunta está haciendo referencia ya sea para la expresión, es decir, para entender o para ser entendido. Entonces es una evaluación global, en este caso lo que estamos haciendo, y evaluamos de acuerdo preguntando cada una de las escalas que nosotros ya conocemos, con dificultad, poca, mucha o total dificultad. La pregunta 6.2, dependiendo en este caso de la respuesta que la persona nos dé, si dice que tiene sin dificultad o con poca dificultad, nosotros pasamos en este caso al siguiente dominio, y en el caso que la persona refiera que tiene mucha o total dificultad, pues pasamos a la pregunta que tenemos a continuación, que es la 6.2. Preguntamos en este caso si la persona tiene problemas generalmente para entender lo que las otras personas dicen, es decir, comprender lo que le están hablando. Y evaluamos según las escalas que ya conocemos de acuerdo al nivel de dificultad. Posteriormente preguntamos si tiene dificultad para iniciar y para mantener una conversación. O sea, aquí estamos hablando de una cuestión cualitativa que no solamente es el poder entender a las otras personas, sino que en este caso iniciar y mantener una conversación. Y evaluamos según estas escalas.
Y luego la siguiente pregunta, que ya hace referencia principalmente en la dificultad que otras personas pueden tener con la dificultad para entenderle a este niño. Es decir, la capacidad expresiva que tiene el niño que está siendo evaluado y para que las otras personas lo puedan entender o comprender. En estas últimas 3 preguntas, si nosotros encontramos que existe alguna categoría de respuesta en torno a sin dificultad o con poca dificultad, entonces continuamos al siguiente dominio o al siguiente bloque de preguntas. Pero si nosotros en estas últimas 3 preguntas encontramos una calificación que va entre mucha y total dificultad, es decir, una numeración de 2 o 3, es importante que nosotros indaguemos en problemas de ansiedad y depresión,